Hola, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la carrera de médico, cirujano y partero, primero A, y hoy vamos a hablar para la materia de anatomía y disecciones sobre el aparato genital masculino, el cual es uno de dos videos que se va a hacer en general sobre los aparatos reproductores tanto masculino como femenino. El equipo está conformado por Valeria Loza Islas, Marisol Esmeralda Lorano Maldiva y Ana Sofía Ávila Jiménez. Primeramente vamos a empezar dando algunas generalidades sobre el tema y sobre qué compone lo interno y lo externo, por así decirlo. Adelante. Bueno, pues el aparato reproductor masculino se compone de genitales internos y externos. Por la parte interna están los testículos, el epidídimo, conductos deferentes, próstata, conductos eyaculadores, glándulas seminales y vulvoretrales. También de la parte externa se encuentra la uretra distal, el pene y el escroto. Ahora Bueno, vamos a pues empezar con los órganos internos. Bueno, pues los testículos son órganos o glándulas endocrinas ovoides aplanados transversalmente. Están ubicados o contenidos en el escroto, que es un saco que está debajo del pene. En etapa fetal, los testículos se encuentran contenidos en la cavidad abdominal y que pues irán bajando. La composición pues cuenta con dos caras, que es una medial y una lateral, dos bordes, uno posterior y uno anterior, y dos extremidades que son superior e inferior. Están formados por una envoltura fibrosa o túnica albuginea, que es una membrana fibrosa, un tejido propio o células espermatogénicas de sostén e intersticiales y túbulos seminíferos, que son rectos y contorneados. Pues su función es producir espermatozoides y producir la testosterona. Su relación anatómica con su borde posterior y el polo superior se relacionan con el epidídimo y vasos del cordón espermático. Se encuentran rodeados por la fascia espermática. La irrigación e inervación, pues estos se irrigan por las arterias testiculares o gonadales y las arterias escrotales anteriores. También se inervan por el plexo testicular y se relacionan con las venas escrotales anteriores en el plexo pampiniforme. Ahora vamos a hablar sobre el epidídimo. El epidídimo es una estructura tubular fina y alargada de aproximadamente 7.5 centímetros de longitud. Este se divide en tres porciones, que son la cabeza, cuerpo y cola. La cabeza recibe los espermatozoides directamente desde el testículo y el cuerpo y la cola están formados por conductillos eferentes del testículo mediastínico. Bueno, como podemos ver, está situado a lo largo de toda la cara posterior de los testículos y pues es esta partecita verde que se ve. Vamos a hablar sobre la inervación y la irrigación. Estos pues son irrigados por las arterias testiculares y en el caso de la inervación, pues el epidídimo está inervado por nervios espermáticos medio e inferior. Estos provienen del plexo hipogástrico. Siguiente, por favor. Y bueno, en la función tenemos descrito que tenemos dos principales funciones, las cuales son maduración y transporte de espermatozoides. En el caso de la maduración, pues bueno, los espermatozoides como tal entran al epidídimo sin la capacidad de nadar y pues ahí pasan un tiempo determinado, que puede ser un lapso entre 2 o 3 meses, dependiendo, en donde se tienen que tener los niveles de oxígeno, los sustratos energéticos y la temperatura adecuados para madurar. Esto pues para llevar a cabo una buena maduración del espermatozoide y que sean capaces de llevar a cabo la fecundación. Más adelante vamos a ver que la temperatura en el caso de la espermiogénesis y de pues todo el transporte que llevan los espermatozoides para salir del sistema reproductor masculino van a ser muy importantes. La temperatura juega un papel muy importante aquí. Y bueno, en el caso de la función de transporte,
pues básicamente tienen que llegar desde la cabeza del epidídimo, como ya hemos mencionado, se parte en 3 partes, que es la cabeza que está del lado más superior, y luego está el cuerpo y la cola del epidídimo. Entonces, de la cabeza tienen que llegar hasta la cola para por fin salir o sea, durante ese tiempo que pasan ahí, llegan hasta la cola y después salen hasta el conducto deferente, donde pues ya es más fácil su movimiento, debido a que el conducto deferente los impulsa por medio de la peristalsis. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el conducto deferente o la uretra distal. El conducto deferente es un tubo cilíndrico firme encargado de transportar espermatozoides fuera de los testículos. Este va desde la cola del epidídimo por el conducto inguinal, luego pasa al anillo inguinal profundo hasta llegar a la vejiga. Este está obviamente unido por el epidídimo y forma parte del cordón espermático, o sea que pasa por delante del pubis. Este penetra el conducto inguinal hasta llegar al anillo profundo. Eh, este pasa por la arteria epigástrica en el espacio retroinguinal. Cuenta con 3 capas, que es la external, que es de tejido conjuntivo, la medial, que es de músculo liso, y la interna, que es mucosa. Hablando de irrigación e inervación, por parte de la irrigación es la arteria umbilical, luego tenemos la arteria vesical inferior, que también es parte de su irrigación, tenemos las venas testiculares y también tenemos que parte de su inervación e irrigación es el plexo hipogástrico inferior. Bueno, ahora vamos a hablar de la próstata, que es posiblemente uno de los órganos más importantes, o uno de los más importantes en la reproducción masculina, por así decirlo. Bueno, primeramente es una glándula del sistema reproductor masculino. Tiene aproximadamente el tamaño de una nuez y esta envuelve a la uretra, obviamente pues a la porción de la uretra prostática. Está atravesada por el conducto eyaculador y la uretra prostática, lo cual lo vuelve un lugar en donde el sistema urinario y reproductivo se une. Bueno, en la próstata entra el conducto deferente y el conducto urinario de la vejiga y se cruzan, y en el punto de cruce este se vuelve un solo conducto, se anastomosa, vaya, y este conducto se llama conducto eyaculador, que básicamente atraviesa la vejiga y una vez saliendo de ahí vuelve a la uretra, vuelve a ser uretra pues para llegar hasta el final, hasta la punta del glande, vaya. Está ubicado justo debajo de la vejiga y es anterior al recto, como podemos ver ahí en el diagramita. Siguiente, por favor. Bueno, algo que se me olvidó mencionar hablando de su descripción es que pues la próstata consta de una base, un vértice, una cara anterior, una posterior y caras inferolaterales. Dependiendo de lo que queramos estudiar, lo podemos ver partido o dividido de diferentes formas. Por ejemplo, anatómicamente se puede dividir en lóbulos izquierdo y derecho y en el istmo. Cada lóbulo está dividido en pequeños lobulillos, que tenemos 4 en cada lóbulo. Es el inferoposterior, el inferolateral, el superomedial y el anteromedial. Y clínicamente hablando, que es lo más común en el caso de medicina, pues está la zona central, la zona periférica, la zona transicional y el estroma fibromuscular. La zona que más espacio abarca, por así decirlo, es la zona periférica. ¿Podemos darle la siguiente, por favor? Bueno, aquí tenemos un pequeño diagramita. Ya podemos ver en color moradito que es como la zona central, en el naranja es la zona transicional y en el verdecito es la zona periférica. Aquí nada más se ven esas 3 secciones, pero como podemos ver, la zona periférica abarca, o sea, tiene un gran volumen, por así decirlo. ¿Podemos cambiarle, por favor? Bueno, sobre la irrigación e inervación de la próstata, en el caso de la irrigación es irrigada por la arteria pudenda interna mayormente, aunque pues también participan, aunque en menor cantidad, la arteria vesical y la rectal media. Y hablando sobre su inervación, está inervada por los nervios esplácnicos pélvicos, perdón, y por el plexo hipogástrico superior,
En el caso de la próstata, este es un órgano que está muy inervado, entonces tiene terminaciones tanto del plexo parasimpático como del plexo simpático. ¿Podemos cambiarlo, por favor? Y bueno, vamos a hablar sobre su función. Básicamente, la función que tiene la próstata, al ser una glándula, es producir un fluido prostático, que en combinación con el esperma y las vesículas seminales, que vamos a ver a continuación, conforman el semen. La función del líquido prostático, como tal, es activar las células espermáticas, por lo cual, pues estas pueden llevar a cabo las funciones necesarias para la fecundación, por lo cual, pues es de gran importancia. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a hablar de las vesículas seminales. Como ya habíamos mencionado anteriormente, pues la próstata y los testículos forman una parte del semen y la vesícula seminal forma otra parte que también es muy importante. Vamos a hablar sobre eso. Bueno, primeramente, las vesículas seminales son dos glándulas de gran importancia en la conformación del semen, como ya les había mencionado, ya que aportan cerca del 60% de la composición de este y miden alrededor de 7.5 centímetros de largo. Se encuentran superiores a la próstata por detrás de la vejiga urinaria. Aquí podemos ver el diagramita de lado, en el circulito azul. Y bueno, vamos a ver qué hacen. Y bueno, primero vamos a ver su irrigación e inervación. La irrigación está dada por una rama de la arteria ilíaca interna y la inervación está dada es inervación simpática, está dada por ramos de los nervios esplácnicos, lumbares y sacros. Y bueno, la función, como ya les había mencionado, pues es básicamente nada más y nada menos que formar el 60% de lo que es el semen. Pues estas generan un líquido que en conjunto con los espermatozoides y pues con el líquido prostático conforman el semen. Este líquido contiene fructosa, prostaglandinas y factores de coagulación como lo son la vitamina C. Esto pues básicamente sirve para lograr alcalinizar el pH ácido del aparato reproductor femenino y permitir la supervivencia de los espermatozoides en ese medio el mayor tiempo posible. Y pues por consiguiente llegar a lograr la fecundación, por lo cual son bastante importantes. Siguiente. Ok, ahora vamos a hablar de los conductos eyaculadores. Como les había mencionado anteriormente, los conductos eyaculadores básicamente se dan por la unión del conducto deferente y el conducto de la vesícula seminal en la próstata. Esos son muy chiquitos en realidad, nada más. Básicamente se puede decir que nada más se atraviesan la próstata. Y bueno, son dos conductos de alrededor de 2.5 centímetros de longitud que se forman de la unión del conducto deferente con el conducto de la vesícula seminal. Se encuentran donde la vesícula seminal y el conducto deferente se juntan y atraviesa la próstata hasta que finalmente se une a la uretra. Siguiente. Bueno, aquí tenemos un diagramita que podemos ver, está el testículo, está el epidídimo, está el conducto deferente, y luego tenemos los conductos eyaculatorios que pues, pasan por aquí por la próstata y después seguimos con la uretra para pues dar salida al semen. Bueno, la función, esos conductos sirven básicamente para transportar el semen ahora listo de la próstata a la uretra, completando uno de los pasos más importantes de transporte en la eyaculación. También tenemos a las glándulas vulvouretrales, que estas son glándulas accesorias del sistema reproductor masculino. Tienen la característica de ser glándulas exócrinas y son pares, se encuentran al lado de la próstata, miden alrededor de 3 a 5 milímetros de diámetro. Se encuentran al lado de la uretra. Estas fabrican líquido preseminal que sirve para lubricar la uretra y también neutralizar el pH ácido de la orina. Su irrigación y su inervación están compuestas de la arteria pudenda interna, la arteria uretral, el plexo prostático, el plexo vesical y el nervio pudendo.